Hola, muy buenas tardes. En este programa vamos a hacer un programilla para generar las ternas pitagóricas. Las ternas pitagóricas, o sea, el teorema de Pitágoras, pues dice que en un triángulo rectángulo, pues que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la suma al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, el 3, 4 y 5 es un número típico que se utiliza siempre pues para mostrarlo, ¿no? Porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual que 5 al cuadrado. Entonces, el problema está en decir, vale, pues yo quiero generar todas las ternas pitagóricas que existan hasta un número dado. Por ejemplo, pues, yo qué sé, pues hasta 100, ¿no? De manera que el módulo de esto sea 100, pues yo quiero generar todas las ternas pitagóricas que sean, que el módulo sea menor o igual que 100. Entonces, pues bueno, pues en principio pues parece un programa de fuerza bruta. Entonces, aunque vamos a hacerlo por fuerza bruta primero, y realmente es la manera de hacerlo porque si no te dejas casos, pero hay que tener en cuenta una cosa, que las ternas pitagóricas que salen, algunas de ellas son primitivas y otras no. Por ejemplo, si cogemos el 3, vector 3, 4, 5, que este sería pues el 3, el 4 y el 5, claro, evidentemente si nosotros, esto es un vector, esto sencillamente es un vector en R2, si nosotros multiplicamos por 2 la B y multiplicamos por 2 la A, obtenemos un número que también es una terna pitagórica, porque esto es un sistema de coordenadas, es cuadrado, o sea que si añadimos unos cuantos cuadritos por aquí y unos cuantos cuadritos por aquí, el número que resulta exactamente en la intersección de los cuadritos, con lo cual al pertenecer a la intersección su raíz cuadrada es exacta, es igual que esta, o sea, los números que tienen que cuadran perfectamente lo que es la X con la Y en un punto concreto donde se juntan, pues son números que pertenecen a la terna pitagórica. Entonces, pues hay que tener en cuenta que solamente sacaremos los que sean ternas pitagóricas primitivas, que es decir, los que tengan números que son primos relativos, o sea, que son coprimos entre sí, que no tienen ningún factor en común, porque si tienen algún factor en común son múltiplos y entonces es muy fácil de calcularlos. Tenemos que calcular las ternas pitagóricas primitivas y a partir de ella, de cada una de ellas, genera infinitas. Solamente hace falta ir multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5 hasta que queramos. O sea que solamente nos interesan las ternas pitagóricas primitivas. Y aquí en esta página, por ejemplo, pues dice que las que hay menores que 100 son estos de aquí. O sea que lo podemos utilizar para comprobar si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, pues lo utilizaremos. Entonces, bueno, pues vamos a hacer manos a la obra, vamos a hacer el programa. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un bucle. Vamos a ver, pues vamos a llamarlo esto, por ejemplo, pues de generar método A. Por ejemplo, vamos a llamarlo método A. Y le pasamos el número máximo que queremos que tenga en cuenta, o sea, que no sobrepase ese número máximo, sino que nos genere las ternas hasta ese número máximo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendremos que ir calculando, hacer un bucle, vale, pues for A, el número A, in range. Entonces, ¿de qué número a qué número en principio tenemos que hacerlo circular? Dice, mira, pues si esto tiene que ir hasta el máximo, pues desde 1 hasta el máximo más 1. Hasta que sea menor o igual que el máximo, pues tiene que ir del 1 al máximo más 1. Y ahora, for B, in range, entre 1 y el máximo más 1. Aquí tendríamos todas las combinatorias y aquí pues podríamos calcular a ver cuánto vale el número que hay dentro. Podríamos calcular, por ejemplo, pues la raíz, lo que hay dentro del radical. Ahora tenemos que ver si esto es entero o no es entero, con lo cual nos calculamos primero pues A al cuadrado más B al cuadrado, que es lo que hay dentro, y extraemos el C, que sería pues la parte entera de la raíz cuadrada de eso que hemos calculado, 0,5. Entonces, ¿cómo sabemos si es un número, si ese número es una terna pitagórica o no? Pues tendremos que ver que si R es igual a C elevado al cuadrado,
pues querrá decir que no tiene parte, o sea, que es un cuadrado perfecto, porque lo que nos ha dado la raíz de dentro es lo que nos está dando el número entero que hemos calculado elevado al cuadrado, con lo cual si esto pasara, pues ya podríamos imprimirlo. Pues bueno, pues podemos hacer aquí, para empezar a probar, pues print, y que nos imprima un vector con el A, con el B y con el C, por ejemplo. Vamos a ver, esto en principio pues debería generar todo lo que hay. Pues podemos llamar aquí en el programa a generar método A y le pasamos, por ejemplo, 100, a ver qué hace, y veremos un montón de cosas que ya podremos ir arreglando. Pero esto sería pues la base del programa en bruto, del programa lo más bruto sería esto de aquí. Y bueno, ya vemos que ha generado un montón de combinatorias, parece que están bien, ¿no? Pero claro, lo primero que vemos que está, lo primero es la frente. Claro, está generando 3, 4, 5 y 4, 3, 5. Dice, esto es lo mismo, esto es una proyección de una reflexión de uno del otro. Dice, vale, pues solamente contaré los que tengan la A menor que la B. Solamente los que tengan la A menor que la B. Entonces, para arreglarlo, lo que podemos hacer es que la B vaya desde A más 1 hasta máximo más 1. Y así, pues, seguro que la B siempre será mayor que lo que valga la A. Vamos a generar. Ya habrá generado menos, dice, mira, pues ya no está generando esto. Entonces lo que sí vemos aquí, por ejemplo, es que 3, 4, 5 daría 6, 8 y 10, ¿no? Y claro, 6, 8 y 10 es un múltiplo de 3, 4, 5. O sea, este no lo queremos, porque este no es coprimo. Entonces vamos a ver cómo verificar si tres números son coprimos o no son coprimos. Entonces, para ver si son coprimos, necesitamos ver si tienen factores en común. Pero para ver si tienen factores en común podemos hacer una animalada, que es dividir por todos cada vez. Es decir, mira, mejor me voy a calcular primero un vector con los números primos y luego pues ya solamente tengo que dividir por ellos, porque si tengo un número, por ejemplo, de 10.000 y tengo que dividir por los 10.000 números, es una animalada. Es decir, mira, pues mejor divido solamente por los que tenga primos y acabaré mucho antes. Dice, vale, pues lo primero que vamos a hacer es hacer una función que nos genere los primos necesarios que tenemos para hacer todo esto. Y esta función la puse por ahí en otro vídeo, lo puse cómo hacerlo, y podría ser esto. O sea, una función que calcula el vector de los números primos, podría ser esta de aquí, que lo que va haciendo es mirar el número, y para cada número verifica si es primo o no. Eso lo hace mirando los primos que ya tiene calculados, y entonces si es primo pues lo añade al vector y así va haciendo, y cuando se le acaba pues retorna el vector entero. Entonces dejaré por ahí el link. Es un método para calcular los primeros n primos. Se podría hacer por el método del hombre del griego como se llamaba, la criba de Eratóstenes o cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer para ver si son coprimos o no, vamos a hacer estas dos funciones, y estas dos funciones de aquí, apoyadas en lo de los números primos, nos permitirán saber si dado un vector de n números, si son coprimos entre sí o no. Entonces, ¿qué es lo que haremos para ver si son coprimos? Bueno, a esto le pasamos el vector de números que queremos saber si son coprimos o no, y el vector de números primos que tendremos calculado por ahí en algún sitio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para cada número primo que tengamos, intentamos dividir a los tres por ese número. Si los tres son divisibles por ese número, pues no son coprimos. Y aparte, pues como tenemos muchos números primos aquí calculados, en cuanto nos pasemos del mínimo de los dos, ya no tenemos que seguir mirando porque tiene que ser múltiplo de los tres, con lo cual si ya es mayor que el mínimo, pues ya no lo es. Y nos hace falta la función es divisor, que dado un vector y un número, nos dice si todos los elementos de este vector son divisibles por este número, que sería esta de aquí. Para cada elemento del vector, si el número no es divisible, pues retorna false, con lo cual retornará true cuando todos sean divisibles. Entonces, claro, ¿qué es lo que necesitamos para poder hacer esto aquí? O sea, aquí tendríamos que calcular cuando tendríamos que llamar a la función son coprimos. Pero nos hace falta el vector de primos. Vamos a hacer aquí primos igual a calcular primos, y le pasamos el número máximo y ya tenemos nuestro vector de primos. Y aquí solamente tendríamos que hacer que si son coprimos el A, el B y el C, entonces que nos lo imprima, y si no, pues que no los imprima. Aparte de que cumplan esto de aquí, de que sean iguales, pues también tienen que ser coprimos.
Vamos a ejecutarlo. ¿Qué dice esto de aquí? Primos. Que no le he pasado el ¿dónde no se lo he pasado? Aquí son coprimos, hay que pasar el vector, y el vector de números primos, son coprimos, recibe tanto el vector como el vector de números primos. Vale, pues lo ejecutamos. Y vale, y aquí nos está generando ya los primeros elementos que son coprimos. Y aquí tenemos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Tenemos 18 elementos que son las primeras ternas pitagóricas. Tenemos que ver si esto realmente coincide con lo que nos está dando lo que hay en la página. Vamos a verificar aquí lo que hay en la página. Vamos a ver aquí. Tenemos el 3, 4, 5, el 13, el 25, el 17, el 41, el 61, el 37, el 85, otro con el 65, otro con el 29. Vale, aquí llega, es que este me está generando más. Aquí realmente hay 16 y aquí 18, porque he generado hasta estos de aquí. O sea, estos de aquí deberíamos bloquearlos para que no los haga. O sea que aquí, aparte de esto, tendríamos que ver que si el número este que tenemos aquí ya calculado es mayor que el máximo, o sea, si C es mayor que el máximo, entonces ya nos podemos salir del bucle, porque seguro que todos los que generemos después serán mayores que este que estamos mirando aquí. Pues ahora si tenemos para acá, tenemos que ver solamente 16, que son los que hay: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16. Vale, pues perfecto. Esto nos genera los números, las ternas pitagóricas formadas por números coprimos, o sea, por primos relativos, menor que el número que le digamos. Y esta sería pues una forma de calcularlo. Aquí tendríamos la manera de calcular las ternas pitagóricas hasta un número. Si por ejemplo le decimos que queremos los 1000 primero, vamos a hacer aquí generar método A. Vamos a ver aquí, pues por ejemplo, v igual a, aquí podemos imprimirlo o podemos hacer que esto nos genere directamente el vector. Pues aquí podemos hacer pues r el resultado igual a esto, y cada vez que lo hagamos pues podemos poner r.append, le añadimos el vector abc y ya estaría. Aquí pues no podemos no imprimirlo, aquí método A, y aquí pues print for k in v print k, por ejemplo. Ahí está, ya tendríamos el cacharrito hecho. Dice aquí que es non-type, iterable, vale, porque aquí tenemos que hacer un return r para retornar el resultado. Aquí pues print total elementos, pues coma len de v, y tendremos los elementos calculados. Por ejemplo, pues hasta 1000 hay 158. Si por ejemplo lo calculáramos hasta 10.000, a ver si esto va bien, va más rápido, menos rápido, va menos rápido, y tardará un rato, supongo. Te lo voy a poner aquí que lo imprima, porque así iremos viendo cómo los va generando. Pues print, vamos a escribir aquí pues len de r más 1, directamente después de añadirlo, control X, control V, y que nos imprima el len de r y r de menos 1, que es el último elemento que ha añadido al vector. Y así iremos viendo cómo los va generando. Esta se llama valor por la velocidad que lleva generando ternas pitagóricas. No está mal, está bien. ¿Cuánto le he puesto? 10.000. Pues bueno, pues más o menos cuando esto... Lo voy a parar el vídeo, y cuando acabe pues lo reanudo. Vale, pues ya ha terminado. Pues bueno, pues 1593 ternas pitagóricas hasta el número 10.000. Vamos a meter menos para hacer más pruebas con él. Entonces,
Podemos hacer otra cosa, que es decir, hostia, pues a partir, yo podría saber si un número dado tiene asociado una terna pitagórica, siendo él la hipotenusa, o no tiene, o cuántos tiene. Podemos intentar hacer esa función que nos diga, dado un número cualquiera, si hay una terna pitagórica que lo contenga a él como hipotenusa, o sea, si hay alguna combinatoria que lo tenga a él como hipotenusa. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Vamos a ver, lo tenía por aquí, os lo voy a poner. Vale. Entonces, vamos a ver. Esta función de aquí, o sea, aquí tenemos ya un método calculado. Entonces, esta función terna pitagórica lo que nos retorna es, le pasamos también el array de números primos, porque esto siempre tienen que tenerlo para saber si son coprimos o no, porque si no, la parte de los coprimos tardaría muchísimo, ¿no? Entonces lo que queremos aquí es saber, dado un número n, si tiene alguna terna pitagórica asociada donde él es el c o no lo tiene. Pues claro, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que investigar en todos los números, mirando pues desde lo que teníamos antes aquí, o sea, mirando para cada uno, mirando si realmente la combinatoria da lo que tiene que dar o no da lo que tiene que dar. O sea, lo que estaríamos haciendo, bueno, básicamente lo que estaríamos haciendo es repetir este proceso pues para calcular, y esto nos daría, dado un número, cuántas ternas pitagóricas tiene. Por ejemplo, si pongo esto en los comentarios, bueno, lo voy poniendo con exit y ya está. Pues podemos hacer aquí, calculamos pues primos igual a calcular primos, por ejemplo, por los 1000 primeros, y yo quiero saber, por ejemplo, cuántas ternas pitagóricas hay que tengan el número 25. Pues print terna pitagórica, le pasamos el 25 y el vector de números primos, y esto pues nos tendría que imprimir, y aquí ponemos exit para que no continúe ejecutando, nos tendría que decir las combinatorias que dan 25. Bueno, pues en principio pues solamente esta. Me parece que había por aquí alguna que daba más de una. Vamos a mirar si nos daría bien. Aquí me parece que hay la de 85, la de 85 tiene dos combinatorias posibles. Pues le ponemos 85, a ver si nos devuelve las dos combinatorias. Ahí está, pues esta combinatoria de 85 y esta combinatoria de 85. O sea, esta función pues sería la función que nos permitiría, dado un número, saber su terna pitagórica. Podríamos hacer, claro, aquí el problema es que esto de aquí lo va generando totalmente desordenado, con lo cual es difícil, tienes que saber si ya te has pasado o no. En cambio este pues miraría solamente sin pasarse los números que le correspondieran. Le vamos a ver ahora otra formulita. Entonces aquí en la página web, vamos a ver la página web, dice que los babilonios ya sabían calcular todas estas cosas, que eran muy inteligentes y ya sabían calcular. Ellos tenían por ahí una tabla, una tabla, a ver si está, mira, la tablilla esta de aquí. Aquí tenían ellos calculados todas las ternas pitagóricas que utilizaban para triangularizar todos los terrenos. Entonces ellos descubrieron que, dados dos números m y n, resulta que esta expresión de aquí nos da una terna pitagórica. O sea, dado m y n de forma que sean números enteros y que m sea mayor que n, esto nos da una terna pitagórica a veces. Bueno, vamos a generarnos con estos, a ver qué es lo que nos da esta función que ya usaban los babilónicos pues 6 siglos antes de Cristo. O sea, imaginar la pasada, lo que esta gente ya eran capaces de hacer. Entonces vamos a ver el método con este de aquí, cómo podemos calcularlo. Vale, voy a pegar la función y la comentamos. Ahí está, control C y control V. Esto aplicaría la función de los babilonios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues al generar, calculamos el vector de los números primos, porque nos hará falta para poder ver si son coprimos o no. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que ir haciendo un m y un n. Entonces el m, y calcular m al cuadrado menos n al cuadrado, 2 por m y n, y m al cuadrado más n al cuadrado, que son los tres números que nos calcula, que dice la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, claro, la m, desde cuando
¿Desde cuánto lo vamos a hacer rotar? Pues desde 1, puede ser de 2 también, desde 1 hasta, claro, tiene que ser como mucho la raíz cuadrada del máximo que queremos, porque si no ya m al cuadrado más n al cuadrado ya se pasará, con lo cual no tenemos que verificar, únicamente tenemos que verificar hasta la raíz cuadrada del número. Y la n, como ha de ser más pequeña que la m, pues solamente irá de 1 hasta lo que valga la m menos 1. O sea que estos dos bucles harán la combinatoria entre la m y la n. Calculamos la primera componente, y si esta componente ya es mayor que el máximo, pues nada, pues llegamos para la siguiente porque no puede ser. Calculamos la segunda componente, exactamente igual. Si a es mayor que b, tampoco puede ser porque entonces estarían desordenados. Calculamos la tercera, si la tercera es mayor que el máximo, tampoco miramos nada, y una vez que la tenemos, pues si son coprimos, entonces nos apuntamos una aquí y lo vamos imprimiendo. Honestamente, pues el vector este de generados, pues tendríamos los generados. Así que vamos a generar, esto lo voy a quitar ya, que solamente era para ver la generación. Y por ejemplo, pues vamos a esto, v1 y v2 igual a generar por el método c, que era este de aquí, hasta el 100. Entonces v1 y v1, y aquí vamos a sacar v2. Aquí vamos a poner print con unas rayitas para que se quede separado. Aquí otras, control C, control V, y aquí total elementos, V1 y V2. Y a ver qué nos da las dos ejecuciones. Entonces, bueno, vemos la primera, o sea, la primera ejecución. Bueno, lo que pasa es que este está imprimiendo, voy a quitar lo que no imprima. Directamente esto de aquí, pues nada, pues. Y el otro también, lo quitamos que no vayan imprimiendo. Esto de aquí lo pongo entre comentarios para que no imprima, y a este de aquí también le ponemos entre comentarios para que no imprima, y que únicamente los vaya añadiendo y los generen. Y entonces el primer método, claro, el primer método nos ha generado 16, pero el segundo método solamente nos ha generado 9. O sea, este método de los babilonios asegura que todo lo que generas son ternas pitagóricas, pero no te asegura que encuentres todas las ternas pitagóricas existentes que sean coprimos. O sea, es un método muy rápido, pero no calcula todas las posibles. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues aquí tendríamos este sería otro método. Esto aplicando pues el método de esta gente. Entonces podemos hacer incluso, vamos a ver una curiosidad de ver, es decir, yo quiero por ejemplo saber qué elementos qué elementos tengo que están aquí pero que no están allí. Entonces, claro, podría hacer por ejemplo, decir, ¿cómo puedo saber yo los elementos que están en este vector pero no están en aquellos? Entonces, fijaros, con lo que es la comparación de listas y con todo lo que tenemos en Python, podemos hacer, pues, no están, sería igual a un vector x for x in v1 if not x in v2. Fijaros lo que se puede montar, y aquí hacer print, por ejemplo, no están. Fijaros lo que haría esto. Esto me da todos los elementos de v1 que no están en v2. Fijaros, con lo que es la compresión de listas, con lo que son la generación de vectores automática con recorridos en función de condiciones, se pueden hacer cosas muy rápidas en Python. Mientras esto, pues habría que hacer funciones para ver todos los elementos de un vector que no están en otro vector. Tenemos que ver para cada uno, mirar en el otro, si está, si no está. Pues fijaros las cosas que se pueden llegar a hacer con la compresión de listas. Es una maravilla, una pequeña maravilla la compresión de listas. Entonces, como última cosa, pues vamos a visualizar aquí, por ejemplo, si miramos en la página, aquí hay unas curvas curiosas. Si mirad, por ejemplo, este gráfico nos muestra los números, las ternas pitagóricas originales, las simples, las que son, como las llama, las ternas pitagóricas primitivas. O sea, aquí están en rojo las primitivas, y luego en azul están todos los múltiplos que también son ternas pitagóricas pero que no son primitivas. Vamos a ver cómo podríamos hacer, por ejemplo, este gráfico de aquí. Vamos a pintar el gráfico. Entonces vamos a hacer aquí la función, pues, de pintar ternas
y le pasamos un vector de ternas, por ejemplo, y el máximo para que nos haga también el cuadro de como máximo llegar ahí. Entonces, para hacer esto, ¿qué necesitaríamos? Digo, pues, bueno, pues tenemos que montarnos pues los vectores de puntos, ¿no? Por ejemplo, pues x igual a un vector, y igual a un vector, y ahora pues para cada elemento for v int t, para cada elemento que tenga el vector de ternas t, pues tendremos que agregar en x.append, le añadimos pues t de 0, que es la primera coordenada, x.append i.append t de 1, que sería su segunda coordenada, y bueno, con esto ya vamos haciendo, y al final pues hacemos un plot. Vale, hay que importar el matplotlib, import matplotlib.pyplot plt, metemos esto, y aquí pues podemos hacer ya, para visualizarlo, pues plt.plot, pasamos el vector x, le pasamos el vector y, ahora el line style le ponemos none para que no pinte ninguna línea, le ponemos un marker igual a pues un puntico, marker size igual por ejemplo a 2, y le ponemos un color igual a black para que lo pinte en negro, queremos los puntos en negro. Después de esto pues plt.show para enseñarlos. Aquí, una vez que hemos hecho todo esto, pues por ejemplo, ya que tenemos el vector v1, pues pintar ternas y le pasamos el vector v1 y el máximo pues 100. Aquí, bueno, aquí si acaso lo que voy a hacer es meter esto antes del show para ajustar el grafo, o sea, hacemos que saque el grid, que haga el límite máximo y ternas pitagóricas, y a ver qué nos pinta esto. A ver, porque no ha sacado todos los puntos que hay aquí. Vamos a ver. Vale, no lo saca porque soy un poco burro, O sea, esto de aquí no es t de 0, sino que esto es v de 0 y esto es v de 1. Coger el vector de lo que haya en el vector t. Supongo que se irá, a ver, que no me salten los morros. Vale, pues aquí tenemos las ternas. Y, hostia, pero en nuestro serían muchas. Dice, claro, porque si esto lo tienes aquí, la terna opuesta también es realidad. O sea, son tanto esta como la otra. Dice, vale, pues entonces tenemos que hacer aquí, aparte de añadirle esto, le añadimos a x le añadimos v de 1 y ahí le añadimos v de 0, con lo cual ya tendremos pues todas las ternas generadas. Aquí las tenemos, ya tenemos todas las originales. Entonces, si ahora quisiéramos sacar, porque en el gráfico este que estábamos viendo antes, aparte voy a meterlo por aquí y lo pongo para acá para compararlo. Aquí está, más o menos, este es el grafo, ¿no? El gráfico. Dice, bueno, sí, parece que los puntos están, ¿no? Parece que estos puntos están por aquí, este. Dice, pero me faltan todos los azules estos que son los que son proporcionales a los que hay aquí. Dice, bueno, pues vamos a pintar los proporcionales. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver, voy a calcular aquí, voy a poneros la función que calcula los múltiplos. Y esta función es una función que le pasamos un vector, le pasamos un valor máximo y nos calcula todos los vectores que son múltiplos de él, pero que tengan el módulo máximo, el que pone aquí. Obviamente pues hacemos un vector nuevo, empezamos por 2, vamos multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, mientras que el máximo que obtenemos de A y B sean menores que, o sea, mientras que A y B sean menores que el máximo que tenemos aquí. Porque aquí hay un bucle infinito, un while true, porque no tiene fin. El fin está definido porque A y B, A o B sean mayores que el máximo. Bueno, pues ahora podríamos pintar todo eso. Lo tenía por aquí, voy a ver esto de aquí, lo copio. Y entonces al pintar, para cada uno de los elementos que tenemos, aparte de meterlo en el vector, aquí estamos metiendo el elemento en el vector, pues tenemos que hacer esto. Acá lo voy a meter aquí, tabulado, y aquí lo que haríamos sería calcularnos para cada uno de los puntos que estamos metiendo, hacemos un vector de puntos, calculamos los múltiplos de ese elemento
y hacemos lo mismo, añadimos todos los múltiplos que nos ha dado la función que calcula los múltiplos, pues los metemos aquí y lo pintamos pues en color azul con un marker más pequeño, para ver lo que nos queda. Ahora aquí lo que es el código, o sea, está calculando la función esta que calcula los múltiplos, todos los que hay, y aquí para cada punto que metemos del vector calculamos sus múltiplos que sean menores que el máximo y los pintamos y a ver qué nos da. Y bueno, pues ya tenemos una preciosa imagen que se parece mucho, más o menos igual a la imagen que tenemos aquí. Podríamos poner los puntos más gordos. Vamos a ver, vamos a pintar los puntos más gordos. Esto en lugar de 0,5 pues lo metemos con un 2 y esto pues lo metemos con un 4 y lo veremos más, se parecerá bastante más a la otra que tenemos allí. Y ya está, pues esta sería la imagen de los números, las ternas pitagóricas entre 0 y 100. Si metemos, por ejemplo, en vez de 100, pues le metemos aquí aquí a poner máximo igual a 1000, por ejemplo, y utilizo el máximo en todos lados. Máximo, 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 y así ya no hay que cambiar ningún sitio. Y vamos a ver lo que sacaría esto. Pues aquí tenemos las ternas pitagóricas menores que 1000. Aquí estarían todos los números menores que 1000, o sea, en un módulo de 1000 que cumplirían el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, para forzarlo más, si meto aquí lo que tenía antes, 0,5, que es muy poquito, y aquí uno solo, y le metemos, en vez de 1000, le metemos 10.000, a ver qué nos genera esto con 10.000. Estos gráficos suelen ser muy bonitos porque suelen sacar patrones. Dices, hostia, te das cuenta de que las cosas siguen un patrón, y a veces los matemáticos lo que persiguen es buscar qué patrón es el que estás viendo y a ver si puedes conseguir hacer una fórmula que te dé algo que en principio es muy costoso de calcular sin dejarte ninguno, como es el caso de este de aquí. Esto parece que tarda un poco, lo voy a parar el vídeo mientras y ahora lo continúo. No, al final no ha tardado mucho. Bueno, pues aquí están los elementos. El total de elementos que he sacado pues son 1593 puntos, son los que tiene, y luego aparte todos los que son múltiplos de ellos. Esto sería pues el diagrama. Fijaos que aquí se ven las rayas perfectamente. Todas las rayas estas son las que corresponden a múltiplos de números de ternas pitagóricas pequeñitas que se van repitiendo. Fijaros aquí como también se van produciendo una especie de elipses aquí, otras por aquí. O sea, todo esto sigue unos patrones. Básicamente siguen los patrones porque como son vectores, si uno coge un vector que te da, por ejemplo, imaginar que la hipotenusa me da que cogemos, yo que sé, por ejemplo, pues el 5 y el 6. Claro, si yo cojo el 5 y el 6, lo que me da eso, elevarlo al cuadrado, son, bueno, voy a coger otro 2, por ejemplo, pues 3 y 2 y 3, por ejemplo, ¿no? 2 y 3 me da 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea que se me estaría dando el número 2 y 3, me daría 4 y 6, 10. Claro, no cumplen. Pero si yo lo elevo todo al cuadrado, obtengo uno que es el 100 y los otros, si elevo todo lo que hay al cuadrado, entonces automáticamente puedo construir una terna pitagórica elevando ese número al cuadrado, que perfectamente existe, porque puedo hacer totalmente proporcional el vector elevando las dos componentes al cuadrado. Entonces aquí estamos viendo lo que son si os fijáis por aquí, estamos viendo todas las parábolas y todas las parábolas inversas que son fruto de el escalado en forma cuadrático de algo que tiene un cuadrado. O sea, de algo que no tiene, que no le puedo hacer la raíz cuadrada, pero que si elevo los dos términos al cuadrado me da lo que tiene que dar. Es apasionante todo el tema. Pues bueno, pues un saludo, espero que os haya gustado.